Hola, ¿qué tal, amigos? Un gusto poder comunicarnos por este medio. Ya tenía rato que no lo hacíamos, pero bueno, ahora que ha hecho mucho frío, que les hemos dicho que no vengan porque, pues, si estamos hablando de conciencia, hay que cuidarnos también, ¿verdad? Cuidar que nuestra salud, que es muy importante, porque hay que mantener el cuerpo físico sano, fuerte, hay que alimentarnos bien. Recuerden que el alimento es el combustible de nuestro cuerpo y hay que darle buen alimento. Alimento, este, pues que sea saludable para nuestro cuerpo. No comer comida chatarra, eh, porque todo eso hace que si comemos conscientemente los alimentos, nos estamos nutriendo bien, pues va a hacer que aguante nuestro cuerpo, ¿eh? Que nuestro sistema inmunológico pues nos haga fuertes. Todo es importante, hay que crear conciencia en la alimentación, en el cuidado del cuerpo, en el ejercicio. Hay gente que pues nada más no hace nada, nada más está sentado o ni camina. Entonces sí es importante el ejercicio también, cuáles son nuestros pensamientos, crear conciencia en nuestros pensamientos, la mente, en el control de las emociones, por eso está la meditación, la respiración, la relajación. Entonces, eso que ya hemos hablado hay que ponerlo en práctica. Así que hoy estamos entrando en temas, como ustedes están viendo, sobre la cuarta dimensión. Ya vimos un primer tema, el otro tema se los mandé, que quedó pendiente, que es digamos que es el mismo tema, la cuarta dimensión, la segunda parte diríamos, algo que faltaba para completar la clase. Espero que ya lo hayan leído, hay que analizarlo. Y este video es para hablar un poquito acerca de esa, de la cuarta dimensión, del segundo material que les mandé. Por ahí les compartí un video, espero que lo hayan visto. Dos videos me parece. Es importante que los vean porque es para estudiar, es para analizar. Estos días que no nos hemos visto, con esos videos y esta información, que ustedes la estudien, la analicen para no atrasarnos. Y bueno, ya que tenemos la tecnología, esta que no teníamos cuando en los años 90 antes del 2000 no lo teníamos. Y últimamente pues ya nos podemos comunicar aquí con los videos, podemos hacer videos y compartirlos generalmente en YouTube. Entonces vamos a aprovechar eso para estudiar, ¿no? Porque luego muchas veces usamos la tecnología para divertimentos nada más, pero para estudiar y aprender luego es muy raro, ¿no? Entonces vamos a darnos un poquito de tiempo. Entonces miren, sobre la cuarta dimensión que vimos que es voy a citar solamente algo así como en resumen, habla de que dice que los mexicas mencionaban que había 13 cielos y 9 infiernos. Y inicia la lectura que vivimos en un mundo formado por muchas dimensiones que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Entonces los mexicas hablaban de que así como hay dimensiones de tipo superior, también hay infradimensiones, que les llamamos en la religión los mundos, el infierno, ¿no? Entonces, y los cielos serían las dimensiones de tipo superior, que nos menciona en la Biblia, que mencionaba Jesús, ¿verdad? Que menciona a Dios, que la divinidad está en los cielos y ponen a los santos sobre una nube, ¿verdad? Pero no son los cielos de físicos, se habla de las dimensiones espirituales, o sea, esos mundos espirituales, ahí están los maestros, ahí están los ángeles, arcángeles, serafines, potestades, tronos, todos esos jerarquías divinales son los maestros se les dibuja como con alas y son simbolismos, porque las alas son espirituales, porque las alas hacen que vuele un ave, ¿no? Y vuela a las alturas, como un halcón, un águila, pero realmente pues eso nos habla de que la espiritualidad nos hace vibrar más arriba, somos más sutiles, más... Entonces por eso están en los cielos. Y las infradimensiones que están esas son hacia abajo, porque son infra,
es cuando vibramos, pero en forma muy pesada, cuando somos muy burdos, muy groseros, muy toscos. Ustedes pueden detectar, lo han detectado en gentes muy pesadas, muy groseras, muy patanes, ¿verdad? Esas personas se siente su maldad incluso, ¿no? Hasta en la mirada, porque hasta en la Biblia viene sobre el ojo, ¿no? Dice Jesús que si tu ojo está en oscuridad, ¿cómo estará tu interior? Algo así más o menos. Entonces, por los ojos también podemos ver a una persona como son las ventanas del alma. Ahí, por la mirada, puedes detectar a una persona como es. Entonces, cuando uno vibra negativo, pues eso la gente crea desconfianza en uno y por lo tanto hasta en la parte material también luego no nos va muy bien porque eso es lo que andamos cargando, eso andamos comunicando a la gente en nuestra forma grosera. Y vibramos en la parte infradimensional. Ujú. Bueno, entonces aquí vivimos en una tercera dimensión. Y arriba de nosotros, por decirlo así, está la cuarta dimensión, que lo mencionó Albert Einstein, ese científico, que él también la llamaba el hiperespacio o espacio superior. Ujú. Dice que la cuarta dimensión es una zona que en el pasado los seres humanos tenían un acercamiento más frecuente, como los guerreros águila y jaguar del México antiguo, que solían meterse a voluntad. A este fenómeno se le llama dentro de la gnosis o el conocimiento, decimos que gnosis es conocimiento, se le conocía como ciencia ginas. Entonces, los guerreros, ustedes me imagino en la escuela estudiaron, ¿no? Sobre o escucharon hablar sobre guerreros águila y jaguar. Ujú. Los guerreros águila y jaguar, ellos realmente se convertían en águilas y en jaguares, ¿eh? Tomaban la posición de jaguar, se metían a la cuarta dimensión o hiperespacio y se veía la forma del jaguar. Si querían hacer como águila, empezaban a volar como águilas, agitando sus brazos y cuando de repente se convertían en águilas, en animales evolucionados, ¿no? Y entonces era, digamos, el nahualismo blanco. Y llegaban, se decía que llegaban al templo de Chapultepec, en México, en el antiguo México, y ahí donde está el castillo de Chapultepec está sobre como un cerrito. Y en ese cerro, en cuarta dimensión, dentro de ese cerrito, está un templo, digamos como una iglesia, ¿no? Pero ahí no entra cualquiera, ahí solamente dejan pasar a personas con un cierto nivel de conciencia o cierto porcentaje, ¿no? Que obviamente tiene que ser más elevado del que tenemos nosotros, ¿sí? Porque si no, no nos dejan entrar. Ya por lo menos que nos dejen ahí a la entradita, ya siquiera para ver, ya sería muy bueno, ¿no? Pero ahí entran gentes muy elevadas espiritualmente. Entonces ellos tenían la ciencia ginas. La ciencia ginas es meter el cuerpo físico a la cuarta dimensión. Y regresaban después, ¿verdad? Con todo y cuerpo físico. Porque la salida en astral es que tu cuerpo astral viaja, puede uno viajar en cuerpo astral a ese templo de Chapultepec, pero ahí viajas con tu cuerpo astral, o sea, tu cuerpo físico está en la cama durmiendo, roncando, diríamos, y ya en la mañana o a cierta hora despiertas, pero entra tu cuerpo astral a tu cuerpo regresa, ¿verdad? Cuando nos despertamos, nos mueven o suena la alarma, el despertador y ya regresa al cuerpo astral. Esa también es otra forma. Entonces, independientemente de eso, lo importante es saber que existe esa dimensión y ahí viajamos. La gente sepa de estos estudios o no sepa de ellos, todos viajan a la cuarta o quinta dimensión porque pues a la hora de dormir, muchos pues ya ni se acuerdan de sus sueños y por eso dicen, no, es que yo no sueño, lo que pasa es que no recuerdan, pero eso es porque les hace falta despertar, no tienen sueños lúcidos. Entre los sueños, si son más lúcidos, quiere decir que ya estamos siendo más conscientes. Y llegará el momento en que nos demos cuenta que estamos soñando. Ahí es el despertar de la conciencia. Ujú. Entonces,
ahí por eso vemos a las personas que, nuestros familiares que ya fallecieron, suele uno verlos. Ujú. Bueno, y entonces aquí habla más sobre la cuarta dimensión. Entonces, aquí dice que nos hemos alejado por nuestro materialismo y escepticismo y el desarrollo de los miles de defectos psicológicos que hemos creado a lo largo de los siglos, nos hemos alejado de esas experiencias de la cuarta dimensión. ¿Y cuáles son esas experiencias? Pues que en la cuarta dimensión viven las criaturas elementales, que a través del tiempo han sido llamados como duendes, hadas, silfos, salamandras, los elementales del agua, las ondinas. Dice, y un sinfín de formas de alegorizar estos elementales que viven en esta región. Entonces, todo eso ya no los vemos. Se dice que los niños, como son más inocentes, no tienen mucho ego, ven a las hadas, ven a los duendes, o ven incluso dicen, ay, el abuelito ya murió, ¿no? Ya tiene años o acabó de morir y los niños dicen, ay, vi a mi abuelito, ¿no? Que dicen, ¿cómo? Si ya murió, ¿no? No, sí, sí, ahí estaba sentado en un sillón. Así fue una vez un niño que dijo, es que vi a mi abuelito, estaba y sí era su sillón, ¿no? Pero pues nadie lo ve, solamente lo veía. Quiere decir que hay niños incluso hay niños que a través de la historia han tenido hasta el don de curación. En su, en su inocencia infantil pueden sanar, ¿por qué? Porque, o sea, no tienen mucho ego, digamos, ¿no? Como una persona ya adulta que se vuelve más, entre más pasa el tiempo, nos volvemos más mañosos, más colmilludos, diríamos, más egoicos, ¿no? Entonces, la idea es que entre más pasa el tiempo, nos volvamos más, recuperar la inocencia perdida, la infancia perdida, eh, siendo como niños, ¿verdad? Pero no niños berrinchudos, ¿verdad? Niños groseros, sino niños muy espirituales, con cuerpo de grandes, pero limpios de corazón, ¿no? Es lo que hace falta en la humanidad. Y si nosotros recuperáramos esa inocencia perdida, pues tendríamos experiencias espirituales. Para empezar, saldríamos en el astral conscientemente. Podríamos después, aquí vamos a explicarle la ciencia a Ginas, que miren, a veces uno se le hace así como increíble, ay, ¿cómo puede ser eso? Lo cree uno imposible y no, todos puede hacerlo uno, tener esas experiencias, no es imposible. Pero lo hacemos porque para tener experiencias espirituales, para estudiar, decíamos, ¿verdad? En las escuelas, en los mundos internos, en las dimensiones superiores del hiperespacio, ¿no? Estudiar con los maestros, ¿sí? Ya no estudiarían con el psicólogo. Bueno, en el mundo físico sí, pero ya allá pues nada que ver con lo de aquí, ¿no? Allá sí nos enseñarían los verdaderos maestros. Esos sí son maestros, ¿verdad? No, no son nada más maestros de conciencia despierta. No, pues es otra historia, ¿no? No, imagínense esas experiencias muy bonitas. Regresaríamos llenos de felicidad, de alegría, ¿no? De ser conscientes y de haber tenido esas experiencias. O ver a los gnomos, los duendes, las hadas, los elementales de las plantas, de los naranjos, del manzano. Ellos tienen sus templos en la naturaleza, por eso hay que respetar, no que luego llegamos, tiramos basura y luego muchos llegan a los campos, ahí a los ríos a echarse sus cheves, ¿verdad? Y ya alcoholismo y todo eso no respeta uno el lugar, pero eso es porque desconoce uno que la tierra está viva, hay vida, ¿no? Y ve uno los árboles y las flores y los ve uno como si fueran cosas inertes y no, o sea, hay vida ahí, ellos sienten, las plantas sienten, los bosques sienten, se dan cuenta de cómo es uno. Por eso hay que respetar y en cada lugar, en cuarta dimensión, hay un guardián, por ejemplo, de un lago, de una zona arqueológica, hay guardianes, hay guardianes de una cascada, de un bosque, por eso, de una montaña. Cuando alguien sube, por ejemplo, un volcán, hay que ser muy espirituales y pedir permiso
a los maestros guardianes del lugar, porque luego por eso se pierde la gente, ¿no? Porque pues, llega uno con su mente grosera. Por eso nosotros cuando llegamos a una zona arqueológica pedimos permiso a los 4 puntos cardinales y a los guardianes del lugar para que nos develen la sabiduría, ¿no? A veces visita uno una zona arqueológica, ir con ese fin de estudiar y entra uno con respeto y resulta que tiene unos sueños muy bonitos después, porque a lo mejor ahí no le dan esas experiencias, pero en la cuarta dimensión sí. Entonces hay que estar bien atentos porque luego nos pasan cosas y como estamos dormidos ni cuenta nos damos, ¿verdad? Son regalos muy maravillosos. Entonces, aquí vienen ejemplos de la cuarta dimensión. Dice que hay desapariciones misteriosas, la lluvia de peces. Las desapariciones misteriosas ya vimos de el Triángulo de las Bermudas, ujú, que han desaparecido barcos, aviones. Eso ya está documentado y no es invento ni son creencias, ni está documentado y hay experiencia de. Ya les pasamos un video. Ha habido en lugares, hay lluvia de peces, no sé si han escuchado, dice lluvia de peces, ¿cómo que lluvia de peces? Pues sí, parece, no recuerdo si en Brasil hay en cierta época del año, este, en lugar de ahora sí que de agua caen peces, y dice, ¿cómo es eso? ¿No? Y la gente saca sus canastos, ahora sí que la pesca ahí, ¿no? ¿De dónde caen? ¿Quién sabe? Pues caen del cielo y ¿cómo está eso? No hay una explicación, y pues ya después, se echan sus mojarras, ¿no? Pero son fenómenos muy raros en el mundo. Yo creo que todos hemos escuchado o visto videos de cómo las figuras religiosas se mueven, ¿no? Mueven sus ojos, o incluso mueven así la cabeza, o de repente, ¿no? Son fenómenos de cuarta dimensión que se llegan a manifestar a la tercera, ¿sí? O cuando se aparece un difunto y dicen, no, es que lo vimos y no sabían que había fallecido y luego dicen, vi a tu papá, no, pues ya falleció, ¿no? Hace un año, no, pero si apenas lo vi. Pues llega a pasar a la tercera, ¿no? Su energía y se ve como si fuera físico y no se da uno cuenta hasta que te dicen, ¿no? Que se sorprende uno, ¿no? Aquí dice, ya dijimos, el Triángulo de las Bermudas. Y hay muchos más misterios que luego nos han pasado y no hay una explicación, pero sí la hay, pero como no estudia uno todo esto, se queda uno con la duda. Y luego hasta se espantan. Cuando uno se espanta es porque no conoce la ciencia. Ya cuando conoces ya no te espantas porque sabes que hay una explicación. Ujú. Entonces hay hasta de repente ciudades que desaparecen. Por ahí les voy a pasar un video. Allá en China, en un puente se ve como hay una isla, o se aparece como una isla, y se ve una ciudad hacia lo lejos, y de repente desaparece. Los científicos dicen que son ilusiones ópticas, pero pues realmente creo que son fenómenos de la cuarta dimensión, pero acuérdense que la ciencia no lo sabe todo. Y cuando ignora algo no puede decir, ay, pues lo ignoramos porque ellos mismos, como son muy orgullosos, dirían, no, pues cómo vamos a decir que no, que lo ignoramos. Entonces dan una explicación a veces absurda y dicen, es una ilusión óptica, por no, pues por no saber, por ignorar que hay otros mundos. Cuando realmente Albert Einstein ya dijo eso. Ya habíamos hablado de las levitaciones de San Francisco de Asís, de ¿qué? José de Cupertino, ajá, que levitaba, ¿verdad? Los monjes tenían que jalarlo si no salía volando. De la túnica lo jalaban. Ujú. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, pasó a una cuarta dimensión y se veía en la tercera, pero realmente estaba, por eso flotaba sobre las aguas, o se veía caminar sobre las aguas. Otro, el milagro de Jesús cuando sacó, no recuerdo cuántos pescados y panes y dio de comer a la multitud, sacó ese alimento de la cuarta dimensión. Ujú. La transfiguración de Jesús, muchas cosas que ahí hablan, ¿no? Milagros, son fenómenos. Sabía manejar el maestro la cuarta dimensión. Lograba penetrar. No, él fácilmente se pudo haber escapado, pero fácil
de esos que lo iban a aprender, pues ustedes creen que no. Era como un juego, pero no lo hizo porque obedecía a su ser. Su ser le dijo que tenía que hacer ese sacrificio, ¿verdad? Lo hizo conscientemente, ¿sí? Para enseñar el camino a la humanidad que solamente se necesita mucho amor para dar eso. Bueno, también ya hablamos de las dimensiones inferiores. Vamos a hablar después de los 9 círculos dantescos del libro de la obra de Dante Alighieri, donde así como de rápido, la quinta círculo dantesco, la quinta infradimensión, podríamos decir, ahí llegan los iracundos, los violentos, cuando uno vibra en violencia, en coraje y eso, está vibrando uno en una infradimensión. Aunque esté uno en el mundo tridimensional, tu vibración es infra. Entonces, imagínense cómo se ve un violento, ¿no? Los ojos, las pupilas dilatadas y hay un ego, o sea, se posesionó de la persona, ¿no? Y luego hacemos cosas que no nos ponemos a pensar y ya que nos enfriamos, te das cuenta que hiciste pues algo muy, muy feo, ¿no? Y a veces hay cosas que se pueden remediar y hay otras que ya no. Entonces, lo importante es no cometer ya tantos errores, hay que ser más conscientes. Ajá, entonces, infradimensiones de tipo, o sea, inferior. Y hace rato hablamos del nahualismo blanco, pero también como hay blanco y negro, siempre acuérdense que todo es dual. Hay tinieblas y hay luz, hay blanco, hay negro, hay bondad y hay maldad. Entonces también la energía depende, la energía es pura en la naturaleza, pero hay gente que utiliza la energía para lo negro. ¿Qué es lo negro? Pues tener poder, tener dinero, tener hacen magia negra para obtener eso y eso ahora es algo muy muy normal en muchos negocios, comercios hacen esas cosas. Nada más que pues eso no sale en las noticias, ¿verdad? Ya mejor no voy a hablar más, ¿no? Si no voy a hablar de más. Pero hay muchas cosas que a veces uno mejor calla porque pues, también no tiene caso, ¿no? Pero nosotros lo que recomendamos es trabajar para lo blanco, ¿sí? Porque lo negro, pues es más fácil aventarse, si te avientas un clavado, pues te vas rápido, ¿no? Es más fácil eso que subir. Subir cuesta trabajo, ¿no? Subir una montaña, el esfuerzo, eso es, en lo blanco nada se da de regalado, ¿verdad? También tienes que trabajar, pero para la conciencia. Para lo negro, pues eso te precipitas bien rápido. Entonces, hay que estar conscientes de eso. Hay que tener muchos méritos del corazón para penetrar esa, decíamos, la cuarta, el hiperespacio. Eso ya se está descubriendo, ya la física cuántica, la ciencia cuántica ya está hablando de todo esto, ¿sí? Ya se está penetrando, hay lentes que ya, miren, hay muchas cosas que ya los científicos de las potencias mundiales ya saben, ya penetraron esas dimensiones, pero pues no lo van a divulgar al pueblo, ¿no? Eso es para ellos. Son a veces hasta secretos de Estado. Por ejemplo, las personas que tienen clarividencia, telepatía, intuición, eso es para uno, no hay que andarlo diciendo porque luego a veces pues ya han pasado cosas, ¿no? De todo eso es para uno y para utilizarlo para sanarte tú, para mejorar, para ayudar a tu familia, pero no hacerlo público, o sea, porque aparte de que es orgullo, que no, miren, un verdadero maestro de conciencia despierta no anda diciendo soy un maestro y yo veo el aura y no anda con esas cosas, eso es para el alma no anda haciendo eso. Ujú. Entonces, hay que tener fe. También eso es otra cosa que hay que estudiar porque pues muchas veces se menciona la fe y eso y dice, ten fe, pero ni sabemos que eso se practica y se logra, ¿eh? Se logra
eh, es una entrega a tu ser, ¿sí? Hay que estudiar, comprender eso para desarrollar esa fe. Ya decía el Maestro Jesús, tengan fe, aunque sea chiquita, ¿va? Como un grano de mostaza y mueves la montaña. O sea, imagínense, con tantita fe que tengamos, hacemos todo lo que imaginemos, lo cristalizamos, lo materializamos. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos, se cristaliza. Por lo tanto, hay que cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones, que sean positivas, porque no vamos a cristalizar. También se cristaliza lo negativo. Si tanto estamos pensando en eso, hay que tener cuidado, ¿sí? Ujú. Bueno, pues eso es todo por hoy. Ujú. Dice aquí que para comprobar esta realidad tan descrita por nuestros antepasados, en realidad lo que necesitamos no es una ciencia muy adelantada ni ritos mágicos, mucho menos plantas psicotrópicas, ¿no? O sea, nada de eso, ¿no? Brebajes, nada de eso. Lo que requerimos es la fe de San Francisco de Asís, una entrega total al ser, ¿verdad? A la divinidad, la mística del Maestro Jesús y la voluntad de los guerreros jaguar, o sea, decisión, disciplina, ¿verdad? Constancia. Entonces, con eso podemos practicar, ser más constantes y vamos a descubrir mundos maravillosos, algo que va a ser alimento para nuestra conciencia. En esta de la cuarta dimensión, el segundo material, hay una imagen donde está el cerro de Chapultepec, está un chapulín, no sé si recuerdan. Entonces, porque el sonido del chapulín, del grillo, el sonido ese, si nos concentramos en el sonido del grillo, del mantra del grillo, nos permite salir conscientemente en el mundo astral. Por eso está el grillo, y aquí se ve cómo van flotando por el cerro, si se fijan, van como volando. O sea que ahí, en la cuarta dimensión, acuérdense que no hay gravedad, entonces podían levitar, en la cuarta. Son fenómenos que al explicarlos así teóricamente nos quedamos muy cortos, porque lo que hay que hacer es, no hay mejor forma de estudiar esto que vivenciándolo, o sea, teniendo esas experiencias en el astral. Es lo mejor que muchos podemos dar clases de esto y de la cuarta y todo, pero pura teoría, ¿no? Hay que vivirlo para, ahorita se los comunicamos, pero ustedes tienen que vivirlo para que tengan esas experiencias. Este, Se dice, ya para terminar, con esto termino, que cuando llegaron los españoles a México, llegaron los sacerdotes franciscanos a evangelizar a los, este, a los mexicas. Dice que llegaron hablando de los ángeles y de los arcángeles y ya estaban hablando, ¿no? En su evangelización, y que dice que los mexicas les dijeron, dice, esos de los que ustedes hablan, nosotros ya los conocíamos, dice, hasta hablamos con ellos, dice. Caray, dice, ¿y eso cómo es? Así como que hablan con él. Sí, dice, nosotros hablamos. O sea, es que ellos ya pasaban a la cuarta dimensión y hablaban con los maestros. Entonces dice, si quieren los invitamos, dice, para que ustedes tengan esa experiencia. Y es que fueron los sacerdotes, pero ahí sí les dieron una plantita que, no sé si han oído hablar del peyote. Son plantas, honguitos, que te hacen, bueno, obviamente que eso no lo recomendamos porque en esos tiempos se usaban y eran gentes más conscientes de las plantas. Hoy luego se cobran hasta miles de pesos por tener esas experiencias, pero la verdad es peligroso porque a saber con quiénes las están recomendando, a lo mejor ni son, no son expertos y les vaya a pasar algo, ¿no? Así que no recomendamos, pero en esos tiempos ellos eran expertos y podían vivenciar la cuarta dimensión, ¿no? Y les dieron eso a los frailes y sí vieron a los ángeles, a los santos, pero pues en lugar de decir, ay, qué bueno, y eso, pues se espantaron o también no quisieron que se supiera y se dice que mandaron a cancelar todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya saben, les aplicaron la clásica, ¿no? Son cosas del demonio. Y ya con eso, pues ya cancelaron todo eso
Y ya, imagínense lo que les hicieron, ¿no? Ya mejor no lo digo. Entonces, con esto terminamos y vamos a seguir estudiando estos fenómenos, hablando sobre eso, pero sobre todo me interesa que lo empecemos a vivir, ¿no? En carne propia, experimentarlo. Me dio gusto saludarlos por este medio y vamos a seguirnos viendo este miércoles mañana. Mañana vamos a vernos. Y pues muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Gracias.